Damas y caballeros, a continuación procederemos al solemne acto de investidura con el doctorado honoris causa en Humanidades de la Universidad del Norte al profesor doctor Saúl Sosnovsky de la Universidad de Maryland, Estados Unidos. Señoras y señores, a continuación entonaremos el himno nacional paraguayo interpretado por la Orquesta Sinfónica de la Universidad del Norte. A continuación escucharemos el himno nacional de la República Argentina.
Seguidamente escucharemos las palabras del profesor doctor José Antonio Alonso Navarro. Excelentísimo señor vicerrector académico de la Universidad del Norte, profesor don Sergio Marcos Gustafsson, profesor doctor don Saúl Sosnowski, distinguidos profesores de la universidad, autoridades, alumnos y alumnas, público en general, muy buenas tardes a todos. En nombre del magnífico rector de la Universidad del Norte, el doctor don Juan Manuel Marcos, y en el mío como director del 10º Simposio Internacional de Humanidades, me complace darles la bienvenida a este acto formal y solemne de investidura del doctorado honoris causa de la Universidad del Norte al insigne e ilustre profesor de la Universidad de Maryland, el doctor don Saúl Sosnowski. La investidura de doctor honoris causa constituye uno de los reconocimientos más importantes que una universidad puede conceder a una personalidad que se ha destacado de manera sobresaliente en un campo, área o disciplina del conocimiento determinado, ya sea esta en la ciencia, en las artes, en la literatura o en la cultura en general. En España, por ejemplo, se otorga esta distinción desde el año 1920. En el caso del profesor doctor Saúl Sosnowski, este se ha destacado de manera muy excepcional en la docencia académica como profesor universitario y como un prolífico y fecundo investigador y autor. El profesor Sosnowski nació en Buenos Aires en el año 1945, es profesor de literatura y cultura latinoamericana de la Universidad de Maryland en College Park. Dirigió el Departamento de Español y Portugués durante 2 décadas y hasta el año 2008 el Centro de Estudios Latinoamericanos, que fundó en 1989. Desde el año 2000 hasta el año 2011 fue vicerrector para Asuntos Internacionales. Es autor de los libros Julio Cortázar, Una búsqueda mítica, de Borges y la Cábala, La búsqueda del verbo, de la orilla inminente, escritores judíos argentinos y de fascismo y nazismo en las letras argentinas. Otro de sus libros lleva por título Cartografía de las letras hispanoamericanas, tejidos de la memoria. Este libro reúne varios ensayos previamente publicados en revistas académicas de prestigio. Este libro, además, obtuvo el premio honorífico Ezequiel Martínez Estrada en el año 2018. El premio fue concedido por la Casa de las Américas en Cuba. En el año 2017, Oxford University Press publicó en calidad de coautor Exile, Diaspora and Return, Changing Cultural Landscapes in Argentina, Chile, Paraguay and Uruguay. El profesor Sosnowski es el fundador, además, en 1972, de la revista de literatura Hispamérica y en la actualidad su director. Y un dato muy importante, siendo director del Departamento de Español y de Portugués de su universidad, este organizó en 1982 el primer simposio sobre Roa Bastos en los Estados Unidos, que contó con la participación del propio escritor paraguayo. Finalmente, quiero decir que el profesor Sosnowski, la Universidad del Norte, se siente muy orgullosa de tenerlo en su equipo. A continuación, nuestro vicerrector, el profesor don Sergio Marcos, procederá a conceder al doctor don Saúl Sosnowski el doctorado honoris causa de nuestra universidad. Posteriormente, el doctor Sosnowski leerá su conferencia de investidura que lleva por título Sobre exilios y retornos, marcas y legados. Universidad del Norte, por cuanto Saúl Sosnowski ha cumplido con los requerimientos para ser investido como doctor honoris causa de Humanidades y habiendo sido recomendado para recibir dicho título por la Facultad de Estudios de Posgrado, es ahora admitido a ese grado con todos los privilegios y prerrogativas que lo corresponden. En testimonio de lo cual, nosotros, los comisionados de la Universidad del Norte, hemos ordenado que el sello de nuestra corporación
y las firmas apropiadas que estampadas al pie de este diploma, dado en la ciudad de Nuestra Señora María de la Asunción, capital de la República del Paraguay, a los 6 días del mes de agosto del año 2019. Profesor Dr. Juan Manuel Marcos, rector. Profesora doctora Teresa Pilar Ríos Vázquez, vicedecana de la Facultad de Estudios Posgrado. Saúl Sosnowski, galardonado. Muchas felicidades. Escucharemos a continuación las palabras del galardonado profesor Dr. Saúl Sosnowski. Creo que es bastante obvio que estoy muy emocionado por este honor que me ha conferido la Universidad del Norte, que le agradezco al rector, al doctor Juan Manuel Marcos, antiguo colega de la época en que él estaba en Estados Unidos, revistero como yo, él con discurso literario, yo con Hispamérica, y a las autoridades de la universidad que han visto con beneplácito esta propuesta. Así que les agradezco muchísimo a las autoridades y a todos ustedes por estar aquí. Después de una larga jornada, vengo a hablarles durante media hora. Y voy a empezar directamente con mi tema, que como ya fue anunciado, es sobre exilios y retornos, marcas y legados. Y como no puede ser de otro modo, voy a empezar con una cita de Borges. No hay una sola forma en el universo que no pueda contaminarse de horror. De ahí tal vez el peculiar sabor de la pesadilla, que es muy diversa del espanto y de los espantos que es capaz de infligirnos la realidad. Y sobre algunas de ellas hemos estado escuchando en la jornada de hoy. El castigo a la desobediencia es la expulsión. La autoridad no tolera cuestionamientos, no acata enmiendas, ni consiente amagos. Fue la lección que aprendió Adán cuando la curiosidad y el deseo de saber más lo llevaron a transgredir lo vedado. La puerta que entonces se cerró le cedió paso a la historia. El paraíso pasó a ser mito de origen. El exilio como castigo, una de las formas del universo a las que apunta el epígrafe que acabo de leer, se halla en el Génesis y en múltiples culturas. Ostracismo lo llaman los griegos. Su constancia y frecuencia señalan que el arquetipo de la paz y de la armonía, sea este paradisíaco, tribal o nacional, se da en la cercanía con miembros del clan con quienes compartimos rasgos de pertenencia e identidad. También con quienes aceptamos un régimen que ordena la coexistencia y asimismo ante el cual nos sometemos. Solo es nuestro lo que perdimos, escribió Borges en Los Conjurados.
El paraíso se diluyó con la salida de quienes hubieran podido dar testimonio de su existencia. Fue sustituido por utopías terrenales fraguadas en la mitomanía del recuerdo. Desde el destierro, la tierra originaria se ve embelesada por la pérdida, por la carencia, por las exigencias que demandan un nuevo espacio, una nueva lengua, una cultura que impone otras reglas. Es posible que estas palabras sean demasiado categóricas, que deban ser matizadas para dar cuenta de diferentes instancias históricas. Pienso, por ejemplo, en la salida de países marcados por la represión, por medidas discriminatorias y por sucesivas persecuciones. No me referiré ahora a ellas, aunque cada uno de estos términos es válido para este siglo signado por masivas migraciones. Me centraré en el Cono Sur durante la segunda mitad del siglo pasado, en el impacto de las dictaduras que uniformaron la región y en las democracias electorales que les sucedieron. En este contexto, ya más acotado, también cabe notar que a pesar de la cercanía operativa que el Plan Cóndor ha reflejado, ni las dictaduras, ni los procesos de democratización en Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay han sido uniformes. Tampoco lo han sido las respuestas institucionales ni las respuestas culturales. Encarcelamiento, desaparición, muerte, exilio. 4 jinetes de la represión. Me centro ahora en el cuarto, en el exilio que transforma al exiliado y modifica el espacio vaciado por su salida. Huelga decir aquí que entre los países de la región, el Paraguay ha sido un caso paradigmático por las dimensiones y la duración de la dictadura y por las diversas instancias exilares a que ésta dio lugar. También por la envergadura de su diáspora. Sin embargo, al analizar tanto lo enunciado en el exilio como a lo largo del pausado retorno a la región, se perciben ciertos acordes. Me refiero a dosis de nostalgia, de pertenencia, de raíces y anclajes, de saber dónde y para qué estar allí. Para muchos, ese allí fue el país natal en el que lograron permanecer a pesar de todo. O para centenares de miles el lugar donde debieron residir por razones de fuerza mayor. También donde permanecieron cuando las primeras causas del exilio se dieron a eso que llamamos la vida, o porque el retorno había fracasado. Lo que sigue podría parecer una digresión. No lo es. Apelo a la figura de Augusto Roa Bastos. El simposio que hoy nos congrega, precisamente porque se centra en las humanidades, me llevó a revisar nuestra correspondencia. Hablo de cartas mecanografiadas, de papel carbónico, de manuscritos, de faxes. Datos puntuales. Antes de la aparición del primer número de Hispamérica, en diciembre de 1971 le escribí a su departamento en la calle Panamá 929, octavo 26 de Buenos Aires, para pedirle un texto. Respondió gentilmente con Ay del Solo, anticipo de Yo el Supremo que publiqué en el número 2. Fue la primera de sus colaboraciones. Participó en un extenso dossier internacional sobre la detención y tortura de Rubén Vareiro Saguier. En marzo de 1982 pasó varios días en la Universidad de Maryland, cuando entonces celebramos el primer simposio con él y sobre su obra en Estados Unidos. Los resultados fueron publicados en el año 86 como Augusto Roa Bastos y la producción cultural americana. Inmediatamente después del simposio, partió hacia aquí, con su entonces esposa y con Francisco, su hijo de 9 meses, para inscribirlo como ciudadano paraguayo. Su rápida expulsión del país fue noticia internacional.
Una foto en que se lo ve portando valijas marca la crueldad del destierro. Cuando en los comentarios de hoy el doctor Miguel Ángel Bester, subsecretario de Estado del Ministerio del Interior, escribió que la expulsión se debió a su ser comunista, Roa Bastos, que padeció su primer exilio en 1947, refutó las acusaciones. Cito unas líneas de la carta fechada en Toulouse el 15 de mayo de 1982. No soy comunista simplemente como no soy liberal, colorado o febrerista. Esta afirmación no implica de modo alguno, por otra parte, la reivindicación de cierto privilegiado apoliticismo. Es solamente la confesión de mis limitaciones en el campo de la actividad política entendida como militancia partidaria. Lo que no me impide, sigue la carta, lo que no me impide que me sienta integralmente paraguayo y que pueda servir la causa de la unión, del progreso y la libertad de nuestro pueblo en el único terreno que me es accesible para una cierta forma de acción cívica y política, el ejercicio de la palabra en acto, el oficio de pensar y escribir libremente, sin la compulsión del temor ni de la injusticia, pero sintiendo que sobre el foco de las aspiraciones sociales, la libertad de pensar y escribir emerge como expresión de una verdadera responsabilidad, la de interpretar globalmente el destino del hombre paraguayo en su vida individual y colectiva, sin parcializarlo desde el ángulo exclusivamente político y partidista. Hasta aquí sus palabras. Durante los últimos 7 años del régimen, como ustedes saben mejor que yo, participó en foros internacionales contra la dictadura y en 1989 regresó al Paraguay. Su papel y el de tantos otros retornados en la redemocratización de los países de la región fue motivo de una extensa investigación a la que me referiré seguidamente. Esta siguió a los estudios sobre cultura y redemocratización realizados a lo largo de una década en la Universidad de Maryland. En 1994, primero en College Park, en mi campus, y luego en Asunción, con la muy valiosa ayuda de Line Vareiro y Ticio Escobar, planteamos los desafíos que implicaba ir hacia una cultura para la democracia en el Paraguay. Ese es el título del libro publicado en esa fecha, aquí mismo. Estos temas fueron tratados por un distinguido grupo de paraguayos, que entre otros incluyó a Roa Bastos, a Carlos Colombino, Bartomeu Meliá, José Carlos Rodríguez, Domingo Rivarola, Osvaldo Salerno, Benjamín Fernández Bogado, Loreino Campos, Raúl Sapena Brugada y Diana Serafini. Y había, debo acotar, una transmisión directa de Radio Ñandutí desde un teléfono, esto es antes de los celulares que ustedes consultan para distraerse ahora, mucho antes Radio Ñandutí estaba recibiendo esta información. La investigación a la que me referiré ahora fue realizada con mis colegas Luis Roniger, Leonardo Senkman y Mario Schneider y publicada, como dijo el profesor en su presentación, por Oxford University Press como Exile, Diaspora and Return. Eudeva publicará una versión en castellano el año que viene. Un dato que quizá vale la pena mencionar, ninguno de los 4 que participamos en esta investigación era exiliado. Los 4 estamos viviendo fuera de nuestros respectivos países. 3 chilenos, 3 argentinos, un chileno que nació en Buenos Aires y optó por, vayan a saber qué, por ser chileno. Nuestro trabajo incluyó entrevistas con intelectuales, científicos, escritores y funcionarios argentinos, chilenos, paraguayos y uruguayos. Nos centramos en mecanismos y experiencias de reinserción, en las políticas de Estado diseñadas para facilitarla,
en el impacto que los retornados han tenido en la esfera pública, así como en el mundo académico y en políticas públicas que afectan áreas científicas y tecnológicas. Muchos coincidieron al señalar que la decisión de regresar frecuentemente respondió a una situación personal y familiar más que iniciativas gubernamentales. Coincidieron además en subrayar que estas, si bien importantes, fueron de un alcance limitado. También nos hablaron sobre cambios que percibieron en sus respectivos países, en la ciudadanía, en la lengua y en códigos sociales que acusaban el impacto de la dictadura frente a las experiencias vividas durante su exilio en sociedades democráticas o en otras donde se desplazaban según códigos ideológicos que pudieron asimilar fácilmente. Nuestro proyecto se ocupó de exiliados que decidieron retornar a sus países y permanecer en ellos, de quienes optaron por continuar residiendo en los sitios del exilio o por establecer un régimen periódico de visitas profesionales. Además de identificar y en la medida de lo posible evaluar innovaciones y aportes puntuales a diversas carreras e instituciones académicas influidos por prolongadas estadías y experiencias en el exilio, nos ocupamos de tomarle el pulso a la construcción o reconstrucción de identidades cívicas, a la participación de los retornados en la política y a un registro de actitudes con respecto a transformaciones económicas y sociales a lo largo de un continuo que va desde las etapas previas a la dictadura hasta el desarrollo de la transición y la normalización de la democracia electoral. Habrán notado que ya van 2 veces que hablo de democracia electoral porque no hemos pasado de ese nivel a una democracia participativa en ninguno de nuestros países. Esta vez, en la investigación dejamos de lado un aspecto que será incluido más adelante, el efecto de la macrocefalia capitalina de los 4 países. Entre los factores que deslindamos están la duración de las dictaduras y sus políticas represivas, expulsión, relegamiento, retornos condicionados, las variantes en las transiciones, las medidas adoptadas con respecto a los exiliados, las características propias de las diversas comunidades diaspóricas y su impacto sobre los países de origen. Si bien, como apuntara en mi primera observación, la historia del género humano registra elementos comunes a las razones que generaron la expulsión y el exilio como castigo, es decir, desobediencia a dioses y a césares, rechazo y enfrentamientos al orden imperante, disensos, y las similitudes de la experiencia exílica a lo largo de siglos y continentes. No todos los exilios se reducen a un exilio arquetípico. Por ello, a pesar de coincidencias entre las dictaduras que uniformaron el Cono Sur y la mancomunidad de intereses que produjeron el Plan Cóndor y sus siniestros corolarios, las políticas de las dictaduras, las relaciones de y entre las comunidades en el exilio, así como las transiciones y los retornos, han sido disímiles. Según se considerara a las dictaduras como fundacionales o quirúrgicas, subrayamos democratización, redemocratización o restauración democrática. La larga duración del exilio paraguayo y una diáspora que dio lugar a que Buenos Aires sea la segunda ciudad paraguaya y para algunos su capital cultural, generaron condiciones diferenciadas. Las transiciones de diversa duración e intensidad respondieron a cronogramas políticos idiosincráticos y a la fluctuación barométrica de la endeblez democrática. Esto se deduce de las conductas que cada uno de los 4 países adoptó con respecto a un dictador o a las juntas militares y a sus cómplices civiles,
y de sus decisiones en torno a la necesidad de formar una convención nacional constituyente en Paraguay, o como en Chile pasar a la reforma de la Constitución impuesta por la dictadura. Al retornar a la democracia, solo la Argentina juzgó a las cúpulas militares. También difirieron las reacciones frente a los retornados. Esto nos permitió trazar un abanico que va del temor a la oposición que ellos representaban y el rechazo a los que eran vistos como extranjeros que habían renegado de su sentido nacional, hasta la aceptación de los derechos, la recuperación de los cargos que habían sido expulsados para llegar, en el mejor de los casos, a su aceptación. Hablando del caso uruguayo, el psicoanalista Marcelo Viñar, que regresó de su exilio en Francia al finalizar la dictadura, analizó la tensión en estos términos. Caso uruguayo. El retornado era un amigo, un compañero que volvió, pero también alguien que competía por un empleo. Coexistían la mejor y la peor experiencia individual. En términos generales era difícil reconectarse, era difícil hallar los códigos de reinserción en sectores que atravesaron experiencias de vida tan disímiles. Pablo Harari, director de la editorial Trilce, recordaba esto en Montevideo. A los que volvimos del exterior no se nos preguntó nada y nosotros tampoco preguntábamos. Salvo a otro desexiliado como yo, entonces sí, pero a gente de acá, nada. Nosotros tampoco preguntábamos cómo vivieron, cómo hicieron. Fue una especie de empezamos de cero. Y sin embargo, justamente en Uruguay, quizá porque la urgencia de la reconexión fue mayor que en los otros países, este recorrido fue menos traumático en la esfera pública. En general, en la región los retornos no fueron masivos. Se dieron de forma escalonada, aunque también en oleadas, titubeantes en muchos casos, tras haber experimentado otro modo de vida. Del mismo modo que a veces, por esa misma razón, otros retornados sintieron el alivio de volver finalmente a casa. También era necesario registrar en qué momento se dio el retorno. Francisco Vergara, rector de la Academia Humanismo Cristiano de Chile, señaló que el carácter más heroico que tuvo en la etapa de los 80, el retorno, perdió total prestigio después del 94. Estos dos retornos eran distintos, son distintos. La gracia era volver durante la dictadura. Como el que se fue ya no era el mismo que retornaba, y tampoco lo eran ni el país ni los habitantes que dejaron al salir, fue necesario calibrar ajustes sobre la marcha. El retorno a Chile, Paraguay y Uruguay no produjo cambios inmediatos en lo que hace a ciudadanía y derechos, ni a la concepción más amplia de la política y su capacidad para transformar sociedades alteradas por la dictadura. En 1983, Argentina celebró y pareció tomar nota de una nueva república, una retórica de refundación que se reiteró en el año 2003. Chile y Uruguay marcaron el fin de la dictadura como la vuelta a modelos democráticos idealizados que habían sido interrumpidos por sus respectivos golpes de Estado. Mientras que Paraguay apostó a la entrega del poder a un gobierno civil como la victoria, que luego se supo un tanto prematuro frente a una recaída en la continuidad ejercida por el Partido Colorado. Sin duda es más fácil señalar los aportes de los retornados en áreas cuantificables que en el fortalecimiento institucional de la democracia. Valgan como ejemplos el papel que desempeñaron los retornados al Paraguay en la redacción de la Constitución de 1992. Rubén Vareiro Saguier, entre otros, la influencia que tuvieron en Chile
en la concertación de partidos por la democracia y la campaña del no. Otra medida de la reinserción se da en el hecho que entre 1987 y 2011, 7 de los 9 presidentes del Partido por la Democracia habían estado exiliados y que los gobiernos de la concertación, cuyos gabinetes tuvieron ministros que habían vuelto del exilio, llevaron a cabo reformas destinadas a eliminar algunas de las medidas impuestas durante la dictadura de Pinochet. En el área cultural, 5 directores institucionales durante el gobierno de Mujica fueron retornados. En Argentina, por otra parte, su mayor impacto se vio a través de la asesoría política de think tanks como el Grupo Esmeralda, que apoyó la candidatura y la gestión de Raúl Alfonsín. El impacto de los retornados es más rotundo y visible en la educación superior y particularmente en las políticas de Estado con respecto a ciencia y tecnología. Aunque no solo en este aspecto, como muchos de los aquí presentes podrán corroborar, las condiciones de la educación universitaria en Paraguay fueron particularmente dramáticas. Hasta la caída de Stroessner, el país solo contaba con la Universidad Nacional de Asunción, fundada en 1889, y con la Universidad Católica, fundada en 1960. Es recién en 1997, tras negociaciones que empezaron en 1989, que se aprobó la ley que estableció el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, para, cito, dirigir, coordinar y evaluar la investigación tendiente a contribuir a la sustentabilidad, la justicia social y la eficiencia. Y fue recién en octubre de 2002 que este país contó por primera vez en su historia con un documento que le asignaba prioridad nacional a la investigación científica y tecnológica. La diversidad académica comenzó a surgir en estas dos instituciones a partir de 1989 y fue encarada de frente por la muy pujante Universidad del Norte, fundada en 1991 y dirigida por nuestro anfitrión, el doctor Juan Manuel Marcos. Ya antes de esa fecha, Ticio Escobar había anunciado las prioridades que los trabajadores de la cultura identificaron para obtener el espacio del que se los había excluido durante la dictadura más longeva del sur y para desarrollar programas que apoyaran la democratización del país. Eso especialmente en una sociedad que no asumía plenamente ni la historia ni la memoria. ONGs como el Centro de Documentación y Estudio, que estuvo a la cabeza de la educación ciudadana, el poder simbólico de Augusto Roa Bastos, no solo como escritor, sino también por el desafío de un retorno a la democracia sin violencia que enunció durante las jornadas por la democracia que impulsó en Madrid en febrero de 1987 con el apoyo del PSOE, así como la actuación política de otros retornados, contribuyeron a que la población comenzara a tomar conciencia de hábitos democráticos. José Carlos Rodríguez, que dirigió la Comisión de Verdad y Justicia, recalcó las dificultades que presentaba el legado stronista en un país con una tasa del 62% de analfabetismo, donde no se le daba la bienvenida, por lo menos no una cálida bienvenida al retornado. Este podría contribuir, pero el haber salido del país no contaba como un punto a su favor. No quisiera dejar la impresión que la experiencia exílica fue imprescindible para el despegue de las instituciones de altos estudios en los 4 países que hemos estudiado, ni caer en la falacia de post hoc ergo propter hoc. El hecho es, sin embargo, que las dictaduras causaron fracturas institucionales, además de las violaciones de los derechos humanos
que seguimos descubriendo y documentando a través de archivos y la exhumación de fosas, y que tanto el exilio como el retorno son factores que hacen a la reconstrucción democrática de estos países. Para analizar las múltiples variantes del retorno, debemos tener presente que mientras el fin de las dictaduras tiene fechas precisas, el legado del autoritarismo no posee una clara fecha de vencimiento, que la transición a la democracia es más porosa, que el ejercicio electoral, sin duda loable, no garantiza las prácticas democráticas, y que la faceta intelectual, por así decir, del retorno se ha dado y se sigue dando con altibajos, con cesuras, recortes, vaivenes y ajustes. Recordemos además que la participación de los retornados en sus respectivas esferas varía de un país a otro y está sujeta al ejercicio de la política institucional y nacional. De lo que no cabe duda es que ya nada es como fue antes de las dictaduras y que los desafíos que enfrentaron y siguen enfrentando estos países exceden cualquier polarización exacerbada o mitigada entre el adentro y el afuera. Al evaluar su propia experiencia dentro y fuera del país desde los años 70, la escritora argentina Luisa Valenzuela dijo lo siguiente: las raíces las lleva una con uno, son aéreas. Las raíces de un ser humano no son una cosa que te dejan plantificado en un lugar, están dentro nuestro, sobre todo las de un escritor. Porque ¿cuál es la tierra de un escritor? Es el límite, la frontera. Estas palabras nos pueden llevar a pensar de un modo diferente las relaciones de países que sufrieron fracturas que al margen de la nomenclatura calificada que se utilice para etiquetar la democracia, siguen estando en etapas de construcción cívica e institucional. El exilio es un quiebre, es una ruptura, una fractura en lo personal, en lo familiar y en el orden institucional. Vacía el espacio originario y lo reemplaza por terrenos de transición. El retorno puede cicatrizar, pero jamás borrar la herida. Menos aún, cuando en la práctica de las políticas del olvido se tiende a omitir la participación activa o tácita de las fuerzas políticas y de algunos sectores de la población que en efecto apoyaron a las dictaduras. Por eso, ahora, como siempre, cabe reflexionar en torno a la suspensión de un pensamiento crítico que transforma a los ciudadanos en feligreses. Sea por conveniencia o por un acto de fe en un líder o un partido, es inaceptable que no se cuestione el orden, cualquier orden que combine un explosivo cóctel de humillación, miedo, delación. Es mi informe, recordemos. Nacionalismo, agravios, vindicaciones, terror y muerte. Cuando se reduce el acceso al ejercicio de un pensamiento crítico, se instala un nuevo lenguaje, se pervierte la ética, se encumbra la obediencia. Para concluir, apelo a unas palabras de Roberto Arlt. Hablando de la década infame, que empezó en la Argentina en 1930, y como no sabemos contar, se extendió más de una década. Hablando de la década infame, quizás sin saberlo conscientemente, también predijo nuestros tiempos. Ricardo Piglia, de paso, hace muchos años había dicho que si queremos entender a la Argentina de los años 70, 80, 90, lo que tenemos que hacer es leer a Roberto Arlt, que murió en 1942. Leo en Los Lanzallamas, que publicó en 1931.
Jamás ha pasado la humanidad por una crisis de odio como ahora. Repito, jamás, 1931, jamás ha pasado la humanidad por una crisis de odio como ahora. Estas palabras carecen de fecha de vencimiento y representan la caída en espiral de cada vez más países dentro y fuera de nuestro hemisferio. Estamos, como siempre, al final de los tiempos, quizá más que en otros momentos. Esto nos impone repensar y articular nuestro propio lugar en el sistema, porque la educación, las humanidades, las artes y el apoyo que desde todas estas instancias le otorguemos al Estado de Derecho fortalecerán la reconstrucción en la que seguimos embarcados. Como vaticinara Roberto Arlt, se trata de impedir ser arrastrados a la trascendencia por el camino del mal. También por eso estamos hoy aquí. Muchas gracias. Formular preguntas para el doctor Sosnowski, por favor pueden levantar la mano. Saúl, muchas gracias por tu magnífica reflexión en torno a este tema absolutamente esencial. Y si me permites, ir un poco más allá, ya que has terminado con la situación actual, y no solamente en la zona donde estamos del mundo, sino en el mundo en general, en Europa, en Estados Unidos, África, etc. Entonces, el exilio como paradigma, mi pregunta va, ¿sería el fenómeno de las migraciones masivas en el mundo en general, en Estados Unidos, por ejemplo, en Europa, África, etc., sería la nueva configuración del exilio, no a nivel individual, como los casos que tú has mencionado, sino a nivel masivo y absolutamente, como estamos viendo, irreparable? No sé si te parece oportuna hacer una reflexión al respecto. Es decir, sería una nueva configuración de lo que durante el siglo XX ha sido ese paradigma que hace un trauma absolutamente fundamental para todo el mundo en realidad. Hay una expresión en hebreo que dice que una buena pregunta es por lo menos media respuesta. Y en tu pregunta está la respuesta. Obviamente que sí. Obviamente que sí, ya no nos estamos moviendo en el terreno de los exilios individuales, lo que estamos trabajando son sobre sistemas de exclusión. Y todos nosotros estamos viendo a diario cuántos pueden morir ahogados, cuántos son encarcelados, cuántos son enjaulados. Y se habla, como en otras épocas, de casos de excepción. Como que todo es tolerable, todo vale, todo vale. Ese es uno de los peligros que estamos enfrentando porque estamos viviendo teóricamente en democracia y muchos de los países democráticos, en el entrecomillado correspondiente, están ejerciendo ese tipo de política. Y como en los años 30, miramos para otro lado o nos sentimos un poco molestos y en los años 40, bueno, pero ¿cómo era lo que había dicho aquel? ¿Todavía no me golpearon la puerta? Hasta que cuando llegan a golpear la puerta ya no hay nadie del otro lado. Estamos viviendo ese tipo de sensación de que todo es aceptable. Las matanzas son aceptables, los exilios son aceptables. Estuvimos escuchando toda esta tarde sobre lo que es la expulsión de comunidades enteras, la apropiación de tierras, ¿no? La negación de culturas. Y uno de los estudiantes preguntó, por un lado, ¿qué podemos hacer? ¿No? Esa es la pregunta crucial. Lo que pasa es que esa es una pregunta que en muchos países no la estamos oyendo.
Nosotros que trabajamos en Estados Unidos estamos viendo que en las universidades políticamente no pasa nada. Desde la época de Vietnam no pasa nada, excepto algunas marchas. ¿Por qué? Porque no los toca de manera directa. Si hubiera habido una conscripción militar en estos años, la gente marcharía. Siempre hay que tocarle algo, tocarle el bolsillo, tocarle el alma no alcanza, ¿no? Es decir, tenemos que empezar a actuar políticamente de otro modo, porque creo que lamentablemente Harold tiene razón, estamos encaminados por la zona del mal. No estamos viendo nada en ningún lugar donde se esté frenando eso. Vemos la foto de un niño ahogado en una playa y después escuchamos centenares se ahogaron tratando de cruzar el Mediterráneo. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuántos países han impuesto nuevas fronteras, nuevas alambradas? En la época de las dictaduras se hablaban de las alambradas culturales. Ahora son mucho más que culturales. Estamos hablando de excluir, de proteger. Y en algunos países vamos a proteger a los blancos, ¿no? Que es lo que estamos viviendo en Estados Unidos, ¿no? Es muy dramática la situación y creo que sí, que tu pregunta apunta a eso, tu respuesta apunta a eso. Estamos en esa época. Sí. Solo habrá una militancia por parte de esta generación, quizá nos salve. La nuestra fracasó, sigue fracasando. Pero para eso estamos como profesores, ¿no? Para que ellos hagan el trabajo. Sí, nos queda. Obviamente no estamos callados. Siguiente pregunta. O los deprimí tanto que ya no quieren preguntar más. Siguiendo con su reflexión sobre el exilio masivo ahora de ciudadanos, ¿verdad? Fundamentalmente centroamericanos. Migraciones masivas. Sí. 5 millones de centroamericanos que quieren subir el muro, ¿verdad? Sí. Y de paso, México, con AMLO, Andrés Manuel López Obrador. ¿No será que él da alguna respuesta a pesar del inmenso drama social, sobre todo por el narcotráfico de México? Sin embargo, dio un aporte de 100 millones de dólares para Latinoamérica en inversiones de manera que pueda generar fuentes de trabajo. ¿No es mejor que invertir 6.000 millones de dólares para fortalecer un muro que separa a Estados Unidos de toda América por un lado, ¿verdad? Y también los discursos de los presidentes que crean una especie de xenofobia. Sí. Hoy nomás escuché de que en un año ya van más de 200 muertos de tiradores y algunos orientados hacia mexicanos, etcétera, etcétera, de jóvenes. Van 259 matanzas en lo que va del año. Y bueno, sobre eso quisiera escuchar una reflexión. Realmente es preocupante. Preocupante, es alarmante, es aterrador. No voy a defender el muro, ¿no? Soy profundamente anti, ¿no? Obviamente se trata de inversiones, pero también piensen ustedes, pensemos juntos, ¿qué es lo que hacemos? Primero que ir a Estados Unidos no es ninguna panacea, aunque a muchos de nosotros nos ha ido muy bien en la carrera académica y en otras carreras también. No neguemos las bondades del país que nos ha recibido y que sigue recibiendo mucha gente. Estamos viviendo en ese país un momento singularmente xenófobo, singularmente aterrador y alimentado en ese sentido desde la cúpula de ese país con la complicidad del Partido Republicano, ¿no? No olvidemos, de paso, algo que mencioné en mi presentación, que las dictaduras, todas ellas en nuestros países, contaron con el apoyo y la complicidad de sectores cívicos. Entonces hablamos de dictaduras cívico-militares y no solamente de golpes militares. Obviamente
que lo más constructivo es la inversión en otras áreas. Pero, por ejemplo, ¿por qué se cortan tanto las asignaciones a la educación? Porque tener una ciudadanía inteligente y crítica no es conveniente, porque cuestiona el poder. Y justamente lo que nosotros tenemos como obligación es enseñar a cuestionar, constantemente a cuestionar. Por eso soy un fanático de Borges, porque no acepta nada, todo lo cuestiona. Y eso es lo que le tenemos que enseñar a nuestros estudiantes, a cuestionar. Invertir en educación es crucial. Invertir en investigación es crucial. Invertir en lo que es apoyo a la sociedad es crucial. ¿Por qué es que siempre se corta eso, para empezar? Porque esos son factores que no se pueden controlar después, ¿no? Lo otro, y esto solamente como una nota al calce, López Obrador, veamos también cuáles son las condiciones bajo las cuales se firmaron los acuerdos entre Estados Unidos y Guatemala para retener a los inmigrantes, a los supuestos inmigrantes. Hay una cantidad de datos que nosotros no manejamos, cosas que se están haciendo sin que nosotros sepamos cómo ni cuándo. Eso ha sido siempre así, ¿no? Pero de que hay una oposición de grandes sectores a lo que es la restricción de la inmigración, es cierto. Los ideales, esos que siempre aparecen en la Estatua de la Libertad, han sido mancillados, y uso esa palabra antigua a propósito, y fueron mancillados por el gobierno que tenemos ahora allí, ¿no? Y de lo que se trata es volver otra vez a los valores que deberían informar a todos nuestros países, sean menos ricos o más ricos desde el punto de vista de la recaudación, pero mucho más ricos en términos culturales en todas partes. Creo que por ahí viene la cosa. Una última pregunta, por favor. Usted había hablado sobre que nosotros, esta generación, a esta generación le toca el cambio. ¿Qué nosotros podemos hacer que ustedes no hayan hecho? Todo. Es las preguntas más duras las hacen estos chicos. ¡Qué maravilla! El hecho que estés preguntando eso quiere decir que ya tenés alguna respuesta, que debes saber lo que tenés que hacer, ¿o no? No necesitas que yo te diga, yo necesito que vos nos digas. Creo que hay que darlo vuelta, ¿no? Las bases ya las tienen. Si ustedes pueden preguntar ese tipo de cosas, si quieren aprender lenguas indígenas, como alguien lo dijo antes, otro estudiante, ¿no? Y si me estás preguntando qué es lo que tenemos que hacer, es porque ya tenés una idea de lo que hay que hacer. ¿Y para los demás? ¿Qué demás? ¿Cuáles? Y las demás personas, esta generación que, por ejemplo, yo puedo saber cuál es la respuesta, pero las demás personas no saben, y podrías ayudarles. Espero que el rector esté escuchando esto y voy a pedirle que me invite a hacer un seminario sobre estos temas. Que es una manera de decir, yo con la menor provocación me vuelvo al Paraguay a estar con ustedes. Un pedido de reflexión. Perdón, Sí. quiero agregar algo más para no dejarlo colgado ahí. Hay un tema que a mí me obsesiona y que siempre me ha obsesionado. ¿Okay? Dentro de la Argentina yo soy una minoría, soy judío. ¿Okay? En Estados Unidos soy una minoría, soy judío y latino. En todas partes del mundo soy una minoría, ¿no? Y las minorías sobreviven sobre la base del cultivo de la memoria y el cultivo del estudio y la búsqueda de justicia, ¿no?
Hay un dictamen, así como dije otro, de una de mis tradiciones, hay otro que es, tenés que perseguir y buscar la justicia. Yo no creo en el olvido y no creo en el perdón. ¿Ok? Yo creo en la justicia y que no se debe dejar nada impago. Estoy hablando de las proporciones de las que estuve tratando aquí en cuanto a dictaduras. Entonces, primera tarea, mucha historia. Mucha historia. Estuvimos escuchando unos comentarios magníficos de la profesora Ana antes, ¿no? Datos que eran necesarios saber, ¿no? Y creo que el punto de partida es ese, estudiar historia. Buscar los testimonios y buscar no las versiones oficiales de la historia, ¿no? Sino buscar las otras, ¿no? Creo que ese es un punto de partida para todos nosotros. Militancia ciudadana, no estoy hablando de partidaria, militancia ciudadana, otro elemento crucial. Partamos por ahí y vamos armando los deberes. Perdón. Un tema de reflexión, puesto que te hemos escuchado mencionar a Roa Bastos, pongo sobre el tapete algo que no sé, de lo cual no se habla. Las dos últimas obras, las dos últimas novelas de Roa Bastos, que yo considero magníficas y sumamente importantes, en esas dos obras, Roa Bastos define una dimensión ideológica que hoy aquí se intenta acallar. La dimensión ideológica revolucionaria de Roa Bastos. De alguna manera, ya también doy una media respuesta, ¿verdad? Hay que leer esas dos novelas despreciadas por gente que no entiende nada de nuestra situación política, ideológica, moral. Un gran experto en Roa Bastos, ¿qué voy a hacer sino ponerle comillas a lo que acabas de decir? Hay algo que también tenemos que recordar. ¿Quiénes son los que saben de antemano lo que va a pasar? A veces sin saberlo ellos conscientemente vaticinan el futuro. Esos son los escritores, esos son los artistas. Kafka, muchísimo antes del nazismo, vaticinó lo que iba a pasar. Salvando las distancias entre Kafka y Arlt, Arlt entendió lo que iba a pasar en la Argentina y lo que sigue pasando. Los artistas saben. A la lista de cosas que tenemos que hacer, cultivemos la literatura, cultivemos las artes. Nosotros quizás no nos demos cuenta de lo que estamos diciendo o haciendo cuando pintamos algo o cuando escribimos algo, pero alguien lo va a interpretar como debe ser interpretado. Y esa generación lo va a agradecer porque esos artistas son los profetas. Tenemos que saber leer, tenemos que saber mirar. Gracias, gente. Muchísimas gracias. Un fuerte aplauso. Agradecemos al doctor Saúl Sosnowski por esta conferencia y agradecemos al público presente por su participación y seguidamente les invitamos a compartir un vino de honor. Además les recordamos que continuamos con el simposio mañana desde las 14:30 horas. Muchas gracias.